Operación Malvinas. Una mirada distinta. Sobre el conflicto de Malvinas, en 1965 la Asamblea General de las Naciones Unidas reconoció que el conflicto entre la Argentina y el Reino Unido era una manifestación de un problema colonial. La única forma de resolverlo debía ser la negociación directa, por ser un problema de integridad territorial. Se expresa en la Resolución 2065 de 1965, que fue ratificada posteriormente por otras resoluciones. En la cuestión Malvinas, el principio de libre determinación de los pueblos es manipulado e impropiamente invocado por el gobierno británico con dos objetivos: mantener su presencia en la región del Atlántico Sur, y evitar solucionar la controversia de soberanía que mantiene abierta con la Argentina, desde 1833. El Reino Unido no ha intentado seriamente buscar un reconocimiento de su posición, por parte de la Asamblea General de las Naciones Unidas, o de su órgano subsidiario, el Comité de Descolonización. La población británica de las Malvinas no tiene ninguno de los rasgos diferenciales que permitan considerarla una nacionalidad o una etnia, o un pueblo diferenciado. No tienen idioma propio, cultura distintiva, ni hábitos psicológicos reflejados en una comunidad singular. El 10 y el 11 de marzo de 2013, la población británica de las islas realizó un referéndum donde manifestaron la voluntad de continuar siendo territorio británico de ultramar. Este evento fue convocado por la Asamblea Legislativa de las Islas. A este evento no concurrieron observadores de la ONU, ni tampoco fue reconocido por la ONU. Las Naciones Unidas, en otros casos, han rechazado el valor de la expresión de voluntad de una población, efectuada a modo de ejercicio del derecho de libre determinación de los pueblos, invocando la necesidad de preservar la integridad territorial. Tal el caso de Mayotte, francesa, y la insistencia de la Asamblea General de Naciones Unidas en negar valor a la consulta popular en Mayotte, alegando la necesidad de reintegro de la isla a las Comoras. Otro caso similar lo constituyen las islas bajo administración francesa Juan de Novoa, Bazas de India, Gloriosas y Europa en relación a Madagascar. En la actualidad, nuestras Islas Malvinas e Islas del Atlántico Sur, son parte del territorio británico de ultramar. Tienen una forma de gobierno, estructurada según la Constitución que fuera aprobada por la reina Isabel II, en noviembre de 2008, y luego presentada ante el Parlamento del Reino Unido. Es ley vigente desde el 1 de enero de 2009. Los habitantes de las islas son ciudadanos británicos por la aprobación de la Act 1983, esto es reafirmado por la Constitución que acabamos de mencionar. La Constitución establece, sobre la división de poderes. El poder ejecutivo en manos del gobernador de las islas, nombrado por la reina, el poder legislativo bajo el nombre de la Asamblea Legislativa, que es elegido por voto de los ciudadanos británicos que viven en las islas, y finalmente el poder judicial, formado por una Corte de Justicia. El gobernador del territorio británico de ultramar es el representante de la corona en las islas y actúa siempre en nombre de su majestad. Es el jefe del Estado en la ausencia de la monarquía británica, es nombrado por la reina y propuesto por el secretario de Estado de Asuntos Exteriores y de la Mancomunidad en el Reino Unido. El gobernador actúa con el asesoramiento de un Consejo Ejecutivo de las Islas, tiene la facultad de convocar a una reunión del Consejo Ejecutivo,
también puede disolver la Asamblea Legislativa, para convocar a elecciones generales, y siguiendo el consejo del Comité Asesor, el gobernador puede conceder indultos en materia de derecho penal. La Asamblea Legislativa reemplazó al Consejo Legislativo y cumple el rol del Poder Legislativo. Está compuesto por 8 miembros elegidos, además del jefe del Ejecutivo, el director de finanzas y el presidente, pero el jefe ejecutivo y el director de finanzas no tienen el derecho de voto en la Asamblea Legislativa. El comandante de las fuerzas británicas y el procurador general también tienen el derecho a participar en las deliberaciones de la Asamblea Legislativa. En cuanto a sus funciones y forma de elección de los integrantes de la Asamblea, la Constitución establece, debe haber al menos una reunión de la Asamblea Legislativa cada año. En realidad, la Asamblea se reúne normalmente 2 veces al mes. Otorga a la Asamblea Legislativa el poder de hacer leyes, y se rige por un reglamento para sus reuniones. Debe haber una elección, una vez cada 4 años. La campaña electoral comienza oficialmente con la disolución de la legislatura. El gobernador disuelve la Asamblea Legislativa a petición del Consejo Ejecutivo. Tiene que haber una elección dentro de los 70 días siguientes a la disolución. Las islas se dividen en 2 circunscripciones electorales. El CAMP cuenta con 3 miembros elegidos, y Stanley tiene 5 miembros elegidos. El CAMP incluye cualquier parte del territorio de ultramar excluyendo Stanley. Los 8 miembros de la Asamblea Legislativa son elegidos por voto universal, y los requisitos para votar son, tener 18 años o más en la fecha de la elección, ser ciudadano británico y residir en las islas en la fecha de la elección. Finalmente tenemos la Corte de Justicia, en cuya elección intervienen el gobernador, con el consentimiento de la reina, además del secretario de Estado de Asuntos Exteriores y de la Mancomunidad en el Reino Unido. Obviamente, para ocupar un cargo en la Corte, además de tener la preparación profesional para esta tarea, se debe ser ciudadano británico. Malvinas es un caso especial de colonialismo, a diferencia de otros casos en que las víctimas del colonialismo eran pueblos sojuzgados. En el caso Malvinas la víctima fue un Estado soberano en los albores de su independencia. La Asamblea General no reconoce la existencia de un pretendido pueblo falklander, con derecho de libre determinación. Son ciudadanos británicos que llegaron a las islas después de que la potencia colonial expulsara a las autoridades y parte de la población argentinas. Desde 1833 a la fecha, Malvinas es un conflicto vigente entre nuestro país y Gran Bretaña. Las Islas Malvinas continuarán siendo consideradas por las Naciones Unidas como un territorio sujeto a descolonización. Londres y su administración local insisten en que las Malvinas ya no son una colonia.